Hola compañeros y docente de Fundamentos de Historia de la Psicología. El presente video tiene como fin proyectarle la exposición que está pendiente sobre Historia de la Psicología en Islas Británicas. El grupo está conformado por Robinson, por Julie, por Mónica, por Patricia y quien les habla Jenny Paola. Vamos a enfocarnos un poco primero dentro de el contexto histórico de Inglaterra en ese entonces. Inglaterra gozaba de alto poderío ya que allí surgió la revolución industrial. En ese momento tenía la tarea de cartograficar el mapa y esto le dio gran dominio marítimo. Por ello, ciertos científicos victorianos y teólogos tuvieron la oportunidad de embarcarse y salir a expediciones. Con ello encontraron varios descubrimientos y lo plasmaron y fueron a grandes aportes para la ciencia. Hola, mi nombre es Julie Villamizar. Hablaremos sobre los exponentes más importantes de la psicología en las Islas Británicas. En primera instancia hablaré sobre Thomas Hobbes. Nació en 1588 y murió en 1679 en Inglaterra. Fue un filósofo inglés. Aportó a los inicios de la psicología en las Islas Británicas los estudios sobre la mente y hizo afirmaciones sobre la naturaleza humana. Sobre esta afirmación se basaron sus demás teorías políticas y sociales. También hacía referencia a los orígenes y organizaciones de los grupos. Su obra más importante fue Leviatán, que fue un manual sobre la naturaleza humana, donde para él la vida es solitaria, pobre y breve. También decía que cuando un individuo se da cuenta de que no puede vivir en un estado de guerra, surge la ley de la naturaleza, que limita al individuo a que realice actos que atenten contra la vida propia y la de los demás. Hola, yo les voy a hablar de Charles Darwin, quien nació el 12 de febrero de 1809 y falleció el 19 de abril de 1882. Charles Darwin tenía dos teorías principales. Una era el origen de las especies y la otra era la selección natural. Como bien sabemos, hubo una revolución en ese tiempo con la parte de la teología, porque en la teología se conoce o se sabe que cree en que nosotros fuimos creados por medio de un Dios o de un ser superior, y Charles Darwin simplemente no creía que nosotros apareciéramos de la nada o porque sí, sino que teníamos un origen y que íbamos cambiando poco a poco por medio de una evolución. Entonces, estas preguntas sin responder lo llevaron a hacer un viaje, entre comillas, alrededor del mundo, donde finalmente llegó a unas islas que él se dio cuenta que había unos pájaros de la misma especie, pero diferentes. Unos tenían el pico pequeño, los otros tenían el pico grande. Entonces él se dio cuenta que había más de pico grande porque en la isla habían semillas grandes. Los de picos, habían muy poquitos de picos pequeños, entonces él llegó a la conclusión de que se adapta, o sea, de que se quedan los que mejor se adapten. Entonces ahí viene la selección natural. Entonces, en conclusión, los pájaros de pico grande fueron los que fueron quedando y fueron evolucionando, ya que fueron los que mejor se adaptaron. Entonces, él también creó otra teoría que era de las jirafas, que las jirafas que se creía que al principio tenían el cuello pequeño, entonces no alcanzaban las copas de los árboles, que era su alimento. Entonces fueron evolucionando y entonces por eso es que conocemos ahora a las jirafas de cuello largo, porque las de cuello corto no se lograron adaptar a su entorno y a su entorno.
Eso consistió en la teoría de Charles Darwin. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el señor Alexander Bain. Fue uno de los principales exponentes y participantes de lo que fue la historia de la psicología en Islas Británicas. Nació en 1818 y murió en 1903. Fue un filósofo, nació en Escocia, fue pedagogo. Algunos de los historiadores lo consideran como el primer pensador moderno cuya principal preocupación fue todo lo que tenía que ver con la psicología. Fue un positivista y asociacionista dentro de sus teorías. Sus dos publicaciones principales fueron El sentido y el intelecto, que fue publicada en 1855, y Las emociones y la voluntad, que fue publicada en 1959. Estos dos libros fueron mantenidos como un tratado. A base de él se trabajó casi durante medio siglo en las Islas Británicas todo lo que fue la psicología y contribuyó a grandes descubrimientos para la psicología moderna. Dentro de este texto habla sobre la necesidad de poner en relación lo psíquico con lo fisiológico, a partir de unos estudios detallados sobre las leyes de asociación que él realizó. Él pretendió siempre alejar la psicología de lo que fue la filosofía, pero la aproximaba más a la fisiología, apoyándose en todo el funcionamiento del sistema nervioso, sus estímulos y respuesta, más que todo a nivel muscular. De allí introdujo la teoría del movimiento, la cual se basaba en la asociación de todo lo que fue el sistema sensoriomotor. De allí se dice que contribuyó mucho con lo que fue la psicología experimental. Añadió un sexto sentido, fue el músculo, ya que este se basaba en el acto voluntario, y dijo que este nos revelaba todo lo que eran los placeres y los dolores que provenían del ejercicio. Promovió el nacimiento de la primera revista en el mundo dedicada a lo que fue la psicología en la Universidad de Londres. Surgió en 1876 y se llamó Min. Esta revista inicialmente fue enfocada al interrogante de si la psicología podría ser una ciencia. Las Islas Británicas son el archipiélago situado al noroeste de la costa de Europa, compuesta por dos islas mayores, las Islas Británicas e Irlanda. En Gran Bretaña nace el asociacionismo, que es una corriente de la psicología que pretende dar explicaciones a las cuestiones psíquicas, de los principios que rigen la asociación de ideas. También se considera una doctrina básica del conductismo, funcionalismo, Gestalt y otras. Su principal fundador fue David Hartley, a principios del siglo XVIII. El conductismo también se basa en ideas complejas que provienen de la asociación de ideas simples. Uno de sus principales exponentes fue John Locke, que afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia, donde hay dos tipos de experiencia. La primera, la externa, que son las sensaciones, y la segunda, la interna, que son las reflexiones. Un ejemplo muy básico de el asociacionismo sería que al escuchar este sonido, si estamos en un colegio, lo relacionaríamos con que vamos a salir a descanso, y si lo volvemos a escuchar, con que entramos al salón. Si también lo escuchamos, por ejemplo, en una estación de bomberos, para los bomberos, al escuchar este sonido, se relaciona con que hay una emergencia y pues se tienen que preparar para ir a atenderla. Bueno, yo les voy a hablar del estructuralismo, que fue la primera academia de carácter experimental
sea, como bien su palabra lo dice, ella se encargó del experimento de la matemática y la introspección, que es el estudio de nosotros mismos, o sea, nuestro interior. Esto analizó tres aspectos que son íntimamente relacionados, como el análisis de fenómenos complejos, la otra es las ideas que se conectan entre sí, que esto se le llamó síntesis, y la otra son las leyes reguladoras. Entonces, este enfoque conllevó al estudio o sea, fue uno de los estudios más realizados y también en la actualidad también se utiliza, que es el estudio del lenguaje, de la cultura y de la sociedad. Y esto nació a principios del siglo XX. La Universidad de Cambridge, también denominada como la puerta abierta al cosmitismo. Uno de sus mayores exponentes fue James Watt, quien nació en 1843 y murió en 1925. Fue un filósofo y psicólogo. Definía la psicología como la ciencia de la experimentación del sujeto. James fue el primer quien realizó los esfuerzos para que esta universidad tuviera un laboratorio de psicología. Junto con John Bell, hicieron unas peticiones a los directores de la universidad entre los años 1886 y 1888. Durante este tiempo coincidieron con la llegada de Raymond Cattell, quien montó un laboratorio improvisado en esta universidad, pero fue hasta 1897 que se creó el primer laboratorio de psicología oficial. Para Ward, la mente estaba capacitada para enfrentar sensaciones, para disfrutar el placer y el dolor que viene siendo los sentimientos, y para realizar movimientos adecuados en cada situación, que viene siendo la conación. Él decía que los sentimientos, sensaciones y conación son unos elementos indispensables para el estado mental. Les voy a hablar de la Universidad de Cambridge. Ella fue la primera universidad que hizo los esfuerzos para crear un laboratorio de la psicología experimental. Entonces fue Ward quien apeló o hizo la petición con el lógico matemático John Bell para que se pudiera haber dicho laboratorio. Esto fue entre 1886 y 1888. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de John Bell. De John Bell se puede conocer lo que son los diagramas de Venn, que conocemos que son los conjuntos, que son, o sea, esas series de leyes, o ese fue como el aporte que él hizo a la matemática. John Bell nació el 4 de agosto de 1834 y murió en Cambridge el 4 de abril de 1923. Él fue británico, miembro de la Real Sociedad en Londres. Entonces, él es conocido por el método que utilizó para la matemática, para unir, o sea, él utilizó más que todo la unión de números, o sea, eso es lo que vemos naturalmente por conjuntos y eso. Entonces, ese fue su aporte. Voy a continuar con la Universidad de Londres y sus aportes para la psicología. Esta universidad fue la cuna de lo que es la psicología diferencial y el análisis factorial. James Sully fue el principal precursor. Logró en 1898 abrir el primer laboratorio con apoyo económico de Galton y apoyo con préstamos de ciertas indumentarias de otras áreas como la ciencia en filosofía y en fisiología. Desde el momento en que abrió el laboratorio, empezó a tomar fuerza todo lo que fue la cuantificación y la manipulación experimental. Empezaron a realizar estudios experimentales, los cuales se basaron en estadísticas, todo lo que fue la medición de diferencias entre individuos y sobre todo en todo lo que fue el origen
hereditario de la inteligencia, y para esto estudiaron varios casos de gemelos y su desarrollo intelectual. No transcurrieron 10 años cuando ya el señor Charles Spear introdujo todo lo que fue la teoría de los test, en los cuales evaluaba actividades psíquicas generales y ciertos puntos ya de personalidad. Este señor Charles Spear fue el primer servidor público, el primer psicólogo servidor público, y su oficio fue promover programas para seleccionar todo lo que fueron los alumnos de acuerdo al coeficiente intelectual.